¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, comentó la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto y lo era. Entonces, hermoso día, contestó la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Luego corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua aún está más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa, y confía en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con la ropa de la mentira y comenzó a caminar sin ropa, y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Alfredo Leuco, periodista y político argentino. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Bien. Hombre, interesante la mentira, la verdad. Esto Raúl, se convierte de alguna manera en un cliché, porque he notado yo, escuchando nuevamente los podcasts, que repito mucho la palabra interesante. Bueno, ahí vamos cambiando y vamos mejorando. Pero qué interesante. Ajá. El título y el programa como tal de hoy, porque es que vamos a hablar del origen de la mentira. Pero saludemos primero a la gente. Claro que sí. Saludemos a nuestros suscriptores, oyentes, amigos, cercanos, familiares, todos los que tienen que ver con este podcast y que nos apoyan de una manera u otra. Claro que sí. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Café Coloquio. El tema de hoy será el origen de la mentira. Y la verdad es que ¿Y si todos mentimos? Y hemos indagado mucho y hemos descubierto una cantidad de cosas bien interesantes, cosas que yo desconocía, Mauro, acerca del origen de la mentira. Lo más interesante es que la mentira ha sido prohibida, pero también ha sido alabada y creída. Ha escandalizado, pero también ha consolado y divertido. La base, imagínate, Mauro, la base del derecho siempre está constituida por alguna forma de mentira. Y el arte halla su fundamento en algún modo de entenderla. Las grandes hipótesis científicas han sido mentiras enormes. Y tal vez, Mauro, muy probablemente, algunas siguen siéndolo. ¿Y qué tal si miramos que en las campañas electorales se propalan algunas mentiras descomunales, solicitadas a veces por los propios electores a los políticos para seguir soñando? Mira cómo cuando te refieres a estas medidas que toman estas personas en estas campañas, nos damos cuenta de que hay un discurso incluso que copian el uno del otro. El famoso abrazo y beso a un niño, eso lo hacen todos y es una mentira. Independiente de que les salga del corazón o no, eso vende y genera una imagen positiva en el público. Entonces, Mauricio y oyentes, el día de hoy exploraremos la fascinante historia y las complejas razones detrás de uno de los comportamientos humanos más intrigantes, la mentira. Así que, Mauro, te invito a ti y a los oyentes que nos preparemos para sumergirnos en este viaje por la psicología y la evolución de la mentira. Claro que sí. Y bueno, quisiera preguntarles o recordarles, ¿ya se sirvieron su café? Raúl, te invito a que nos sirvamos este café y arranquemos entonces con este episodio. Claro que sí. Bueno, Mauro. Café en mano, entonces, empecemos por lo principal, Raúl. Sí. Etimología de la palabra mentira. O sea, vamos a definir la mentira. Sí. Y una de las claves cuando nos queremos acercar a un concepto es ir a la etimología, que es el origen de la palabra. Mauro, etimológicamente la palabra mentira viene del latín, que quiere decir mentiri. ¿Y mentiri qué quiere decir? Mentir, urdir un embuste con la mente. Mira que tiene que ver con la mente.
Urdir en la mente, es embuste. O sea, Eso viene de mentira, ¿no? mentiri. Ahí enlaza de alguna manera la mente. Sí, la mente, porque en la mente es que tú, ¿qué haces? Urdir, Maquinar, crear. maquinar es la palabra, es embuste, que finalmente, ¿qué es? Es un engaño para engañar al otro. Entonces la mentira, Mauro, si fuéramos a ver no solamente desde la etimología, sino desde cuál puede ser el origen, la mentira nace con el lenguaje. Cuando el ser humano empieza a comunicarse o a hablar, ahí nace la mentira y se va fortaleciendo y madurando con el desarrollo de nuestra capacidad mental de percibir los estados mentales de los otros. Y ahí es donde empezamos a estructurar en nuestra mente ese embuste, esa falacia que puede decir, también se puede llamar de esa manera, y que los griegos a lo falso le decían pseudo. Entonces empieza a configurar en la mente eso con lo que queremos engañar al otro, y de ahí nace la palabra mentir, mentiri, mentira. Entonces, bueno, entonces ya aclaramos sí, que viene muy amarradito de lo de la mente como tal, ¿no? sí, tiene ahí como una base bien importante, pero... ¿Qué es exactamente una mentira, Raúl? Exacto, comencemos por lo básico. Muy bien, Mauro. Una mentira la podríamos definir como una declaración intencionalmente falsa. ¿Sí ves? Una declaración intencionalmente falsa destinada a engañar o manipular a otra persona. Bien interesante, pues que quede claro esta parte, es intencionalmente Es intencionalmente, falsa. no por error, porque es que son cosas distintas y diferentes, ¿no es cierto? Equivocación a mentira son dos cosas distintas. Porque tú puedes de pronto dar una información... digamos una información falsa, pero sin tú serlo consciente, y que es que sea un error, se podría tomar como un error. Pero cuando tú lo haces intencionalmente, ahí estamos hablando de mentira, porque está toda esa configuración y toda esa construcción falsa destinada a engañar o manipular a otra persona. Y Mauro, yo te invito, y invito a los oyentes también, a que veamos unos ejemplos históricos que nos muestran que las mentiras han existido desde tiempos antiguos. Inclusive muchas civilizaciones han tenido mitos y fábulas que exploran el tema de la mentira y sus consecuencias. Y es que, Raúl, nuestra historia ha sido forjada de alguna manera con una gran cantidad de mentiras, ¿no? Muchas mentiras. Y también hay que tener en cuenta que de pronto son mentiras que parten de verdad. Porque, mira, por ejemplo, yo veía hace mucho tiempo el ejemplo del teléfono roto, de cómo te dan una información aquí en ese momento, se la transmites a la otra persona y cuando termina en la cola ya está distorsionada. Está completamente distorsionado. Entonces una mentira puede ser una verdad distorsionada, es lo que quieres decir, pues no sé. Probablemente sí. Y muchas mentiras pueden tener un porcentaje de verdad. Es correcto. ¿Cierto? Pues lo llego a considerar de esta manera, aunque hay excepciones donde aclarábamos ahorita de que hay mentiras que son intencionalmente, específicamente, parten de una mentira. O sea, lo hacen de una manera intencional, sabiendo que es mentira. Y otras que son repetidas de una manera ingenua de pronto y sin conocimiento. Sí, porque tú puedes, por ejemplo, ver en ejemplos históricos cómo una batalla que se llevó a cabo en determinada época, en determinado campo, es magnificada, es distorsionada. Dicen que el bando enemigo tuvo más bajas que el otro. Incluso podemos ver cómo relieves o inscripciones en relieve del antiguo Egipto muestran algunos faraones que les fue muy bien en la batalla y que arrasaron, cuando era completamente falso. Incluso ni siquiera fuera una batalla. Sí, es que lo que decíamos, la mentira ha existido desde tiempos muy antiguos y vemos en ese tipo de relatos, en ese tipo de mitos, de fábulas, cómo utilizan la mentira, pero también vemos las consecuencias. Mira cómo en una ocasión hablábamos acerca de cómo uno de los emperadores de Roma supuestamente declaró cónsul a su caballo y pues nos dimos cuenta que eso era mentira, falso. Sí, claro. Entonces, Mauro, mira, hay algo que me llamó mucho la atención, es Adolfo Hitler, que todos lo conocen, pues, dijo lo siguiente: si dices una mentira muchas veces, se vuelve realidad. Si dices una mentira muchas veces, se vuelve realidad. Sabes que yo tengo mis dudas con esto, si fue Adolfo Hitler o fue Goebbels, el encargado pues, de propaganda de él. Sí, posiblemente, pero bueno, esto el asunto... atribuyen a Hitler. Pero hablando de la historia, Mauro, hay un historiador, valga la redundancia, Heródoto, griego. De la semana pasada, ¿no?
Imagínate que este autor griego escribió una historia de la guerra persa y del Peloponeso. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo te parece que en consecuencia se le conoce como a este señor como el padre de la historia y el padre también de la mentira? ¿Por qué? Porque entre otras mentiras exageró el tamaño de los ejércitos persas para que los griegos lucieran más heroicos. Mentira. Lo que acababas de La comentar, batalla, sí. pero qué pena, Mauro, ya te doy la palabra. Pero es cierto lo que tú dices, la batalla existió, los bandos existieron, pero la mentira viene ahí cuando magnifica la victoria de los griegos, dando más bien una información falsa donde dice que los persas eran un número totalmente mayor que el de los griegos. Y eso se ve incluso ahorita en relatos charros, cómicos o chistosos, por decirlo de alguna manera, cuando llega determinada persona con un ojo morado y ¿qué pasó? ¿Te dieron duro? O sea, ¿te golpearon o te ganaron? No, es que eran como 3 al mismo tiempo contra mí, pues resulta que era uno solo, pero se está defendiendo, agregando que eran 3 personas contra él. Pero eso, aunque parezca chistoso, vas a ver por qué se da ese tipo de mentira. Bueno, pero sigamos explorando un poco la historia de la mentira y unos mentirosos muy famosos. Está Charles Ponzi. Este Charles Ponzi fue un mentiroso pero consumado, hasta tal punto que una forma de fraude o esquema llamado Ponzi lleva su nombre. Fraude que se sigue llevando a cabo en la actualidad y la gente sigue cayendo. Que es el sistema de las pirámides. Entonces este señor Charles Ponzi así engañó a mucha gente porque era un mentiroso consumado. ¿Qué me decís del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton? ¿Te acuerdas el escándalo que hubo con él? Sí, el escándalo con la famosa Mónica Lewinsky. Bueno, ¿qué se decía? Pues él lo negó todo. Sí, que él había tenido relaciones sexuales con ella, ¿no? Él lo negó y lo negó. Y hasta, mejor dicho, al cansancio. Pero más adelante le tocó reconocer que él sí había tenido relaciones con esta mujer porque las evidencias ya eran muy claras, pero quedó como un gran mentiroso. Imagínate un presidente de la nación más poderosa o una de las naciones más poderosas del mundo, una de las potencias mundiales. En la época se consideraba la nación más poderosa del mundo. Y actualmente pues ocupa también esos lugares, ¿no? Y este señor como presidente de la nación pues ser cogido en una mentira estas tan tremendas. Mauro, mirando en el deporte, ¿tú llegaste a escuchar alguna vez de Lance Armstrong? Claro, imagínate este señor con todos los títulos que tenía. Ciclista, mejor dicho, una cantidad de contratos. Creo que fue 9 veces campeón del Tour de Francia. Del Tour de Francia. Pero bueno, ¿cómo te parece que este ciclista estadounidense ganó muchas veces el Tour de Francia, como lo acabas de expresar, y también fue muy valiente con la batalla que tuvo contra el cáncer? Con un cáncer que pues le resultó. Pero en el 2012, después de años de negación y negación, se reveló que él estaba usando drogas, o sea, dopado, para mejorar su rendimiento durante las victorias en el Tour de Francia. ¿Y sabes qué pasó con él? Pues fue despojado de todos sus títulos. Le tocó devolver los trofeos. Una cantidad de contratos que tenía también. Claro, porque fue cogido una mentira grande. Y así como él, no sé si recuerdes más personajes, inclusive de la vida nacional, de acá de Latinoamérica. Yo me acuerdo mucho de un personaje de la literatura. Y bueno, en la literatura hay varios, pero me acuerdo de este señor de Munchausen, porque Munchausen era un mentiroso tremendo, que él hablaba, por ejemplo, que viajó en una bala, que un día cayó al agua. Y él mismo se sacó con la mano del pelo, del agua porque estaba ahogando. Era un mentiroso tremendo. De hecho, el nombre de Munchausen, hay una enfermedad, un síndrome a nivel psiquiátrico, psicológico, llamado el síndrome de Munchausen por poderes. ¿Y el señor de dónde era? Creo que era inglés. Entonces, mira, por ejemplo, el caso de todos estos personajes. Pero nosotros tenemos también un personaje bien interesante criollo. El famoso Cosiaca. Ah, sí, era un personaje que era... Bueno, increíble que acá en esta cultura nuestra paisa, creo que todavía se sigue celebrando año tras año el Festival de la Mentira. Yo no sé si en alguna otra parte del mundo exista eso. Pero es que aquí tenemos una cantidad de festivales muy interesantes, como el que acabas de decir, el Festival de la Mentira, y que me dices el Día Internacional de la Península. Sí, claro, muy, muy interesante eso, pero volviendo al tema de la mentira, no sé, yo creo que es el único país, si algún oyente sabe de algún otro festival o algo,
que se realiza en alguna parte del mundo, como el concurso aquí, pues, de la mentira, que salen con unas exageraciones, unas cosas, pues que nos lo escriba. Pero Raúl, son cosas muy fabulosas. Escuchar esta narrativa de estas personas que se dedican al teatro, a la cuentería. a la cuentería, eso es algo bellísimo. Sí, claro, claro, eso tiene su arte, pero mira que va como de la mano con la fantasía, con el engaño y de alguna manera con la mentira. Entonces, Mauro, a nivel filosófico, me llama mucho la atención que Sócrates y Platón, ellos intentaban justificar la mentira en algunos casos moralmente aceptables. Ellos decían que habían casos que la mentira era aceptable. ¿Cómo te parece? Sócrates y Platón. Pero es que hay muchos ejemplos. Ahorita te hablaba acerca de cómo en esa rigurosidad de la gente llevar de pronto los principios o los mandatos divinos, y para ubicarme más precisamente en la Segunda Guerra Mundial, cómo llegan a la conclusión de el mal menor, de cómo, venga, pues aquí toca mentir porque si decimos la verdad, pues acaban con nosotros. Mucha gente puede morir, claro. Entonces llegan a la conclusión de que, bueno, entonces vamos a aplicarle a esto el mal menor. Digamos la mentira, porque pues esta mentira va a salvar vidas. Va a salvar vidas. Entonces, de alguna manera se justifica. Sí, como lo que decía Platón y Sócrates, o Sócrates y Platón. Bueno, Mauro, la evolución de la mentira. Entonces, no sé si te has preguntado, y tal vez los oyentes se pueden estar preguntando o se han preguntado alguna vez, ¿por qué mentimos? Mauro, ¿cuál es la función evolutiva de la mentira? Entonces, encontramos que la mentira puede haber surgido como una estrategia adaptativa para poder sobrevivir en entornos sociales complejos. O sea, puede ser utilizada para evitar el castigo, la mentira, obtener recursos. O manipular a otros. Ajá, ¿en beneficio qué? En beneficio propio. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, de la naturaleza, Mauro. Y muchos ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, en el mundo animal vemos ejemplos de engaño. Sí. De engaño, manipulación, sobre todo en especies distintas, como los pájaros que imitan de alguna manera el canto de otro pájaro, engañando a sus... ¿Y qué me dices, por ejemplo, de este pájaro también, ya que tocaste el tema, que engaña a otras aves poniéndole los huevos de él a que los empolle otra para ahorrarse ese tiempo y esa energía? Terminan los polluelos gigantes al lado de un padre bien chiquitico y ahorita con los huevos de otro. Pero ¿sabes que de ahí viene el término de poner cuernos? Sí. Bueno, aquí dentro ¿sabías que hay un ave que le dicen así, el cornudo, y resulta que esta ave lo que hace es que pone los huevos en nidos donde ya hay huevos, y donde salió el ave de pronto a buscar alimento o algo, en ese descuido, este cornudo pone los huevos en ese nido y los deja. Entonces, ¿qué hace? Que esa otra ave los empolla y ella se desentiende de empollarlos y de alimentarlos. Entonces, por eso viene el término de poner los cuernos. Vea, ¿sabías que cuando te engañan de manera? Sí, la gente piensa en los cuernos o cachos como animal, no. Es por esta ave que llama cornudo y que utiliza el engaño para que otra ave le empolle sus huevos y le alimente sus polluelos. Mira que no, es que vemos una cantidad. ¿Te recuerdas, por ejemplo, aquí hay un insecto que conocemos como el palo? Y se asemeja a una astilla. Entonces engaña a sus depredadores, o sea, les miente de alguna manera porque hace pasar de que por una rama seca. Hay un pez también que parece una hoja que está pues ya pudriéndose en el agua. Eso es una mentira, eso es un engaño. O por ejemplo el caso de una oruga que por encima se ve como si fuera la cabeza de una serpiente. ¿Y eso qué hace? Engañar a sus depredadores y hacerles creer que es una serpiente cuando es una oruga. Entonces... ¿O qué me dices de la coral falsa? También, pero ¿no te parece muy interesante esos ejemplos de la naturaleza del engaño y de la mentira? ¿Por qué? No es algo específico de nosotros. Y por supervivencia. Mira qué tan interesante, pues, cómo estos animales engañan, mienten, venden una idea falsa de lo que no son, pero ¿por qué? Por un beneficio propio, de subsistir, de que no se los coman, de que no los ataquen. Entonces es interesante cómo ver esos ejemplos que nos pone la naturaleza en el mundo animal. Pero entonces podríamos decir, Raúl, que
¿Hay un límite y hasta qué punto puede ser Vamos a políticamente ir- correcta la mentira o no? Vamos a ir mirando, Mauro, porque, pues, número uno, no somos la conciencia de la gente. Exponemos el tema acá y las personas que nos escuchan tomarán un criterio. Mauro, en este momento yo quisiera mencionar la película La Mentira Original. Es una Muy película, buena. sí, es una película norteamericana del año 2009. Digámoslo, fue algo comercial, no tan comercial, pero es muy interesante. ¿Te acuerdas de esta película? Por ahí estuve viendo un corto que me compartiste, Bueno. no vi la película pues como tal, pero me pareció verdaderamente interesante como en este mundo que plasman en esta película, todo el mundo dice la verdad. Y cómo al ver estas escenas, Raúl, me doy cuenta de cómo llega a ser de cruel. Pero pongamos en contexto de qué trata la película para que motivemos también. Aquí, como lo hemos dicho varias veces, nosotros Compartimos, sugerimos. y sugerimos, es la palabra, películas, libros, textos que usted ojalá los pueda ver. Mira, Raúl, yo voy a decir algo poquito porque quisiera que la gente fuera y disfrutara la película. Sí, claro, ¿cierto? claro, no haga spoiler. Pero básicamente se trata de un mundo donde nadie dice Una mentiras. ciudad. Una ciudad donde nadie dice mentiras. O sea, no se conoce qué es mentira. No se conoce ni siquiera qué es una mentira. Entonces, Sí. pues la gente dice lo que piensa sin pensarlo. Simplemente dicen la verdad. Entonces, si hay una persona que les parece físicamente fea, pues Le van entonces, diciendo así descarnadamente. descarnadamente que es fea. Si el concepto de que una persona sea gordita para ellos está mal y no es una persona hermosa, les dicen eres un gordo feo, o eres un chaparro feo, o tienes la cara de tal manera, o tus dientes no me gustan porque están torcidos. En fin, nadie dice mentiras, todo el mundo dice la verdad. Escueta. Pero hay un hombre allí que descubre la mentira. Por eso es que la película se llama El origen de la o la mentira, La mentira original. La mentira original. Sí. No me haga equivocar, pues. La mentira original se llama la película. Hágale. Y este señor descubre la mentira en un momento de necesidad, cuando se queda sin empleo, lo van a echar de la casa al casero, no tiene para pagar su renta. Eran $800 que debía cancelar este señor, va al banco, se cae el sistema y como todo el mundo decía la verdad, él específicamente necesita $800 y Sí. le dice a la cajera, qué falla, se dañó el sistema, pero pues mira, yo en la cuenta tengo $800. Ella le dice, no, pues como nadie dice mentiras, pues Se los yo te pasa. los entrego, normal, no pasa nada, y le entrega los $800. El hombre se va muy contento y descubre que la mentira le ayuda y empieza de A ahí para utilizar la adelante a mentira utilizar la para mentira. sacarle provecho. Y finalmente, pues lo que pasa con la mamá me parece muy interesante. Es dura esa parte. Cómo en ese momento, cuando la mamá ya está pues a punto de morir y que tenía mucho temor Está en el hospital, de dar está a ese punto de- paso, él le empieza a decir, no, pero vas para un lugar mejor, Te vas a encontrar con los te vas a seres encontrar con los seres vas a estar queridos, bien. vas a estar bien tranquila, no hay dolor. Y Se va a recibir el hombre del se cielo. inventa este señor en ese momento el hombre del cielo. Y entonces, pues, les recomiendo que se la vean. Porque, Sí, para que no contemos más. En este caso, yo sé que la van a disfrutar. Es muy buena. Acuérdate, La Mentira Original del 2009. Entonces, Mauro, interesante eso, pero ¿cómo influyen los factores psicológicos y sociales en nuestra propensión a mentir? Yo te diría que la presión del grupo, el deseo de agradar a los otros, el miedo al castigo y la autoimagen son solo algunos de los factores que pueden influir en nuestra disposición a mentir. Ese tipo de cosas nos lleva a veces a mentir para quedar bien, para mostrar una imagen que no tenemos. Y ahí tengo que remitirme a algo. Yo creo que la mayoría de gente miente en las redes sociales, en Instagram. Imagínate con ese montón de filtros. Sí, por un lado, y por el otro se muestran paseando, Claro. se muestran comiendo unas cosas muy buenas, en unos paisajes hermosos. Una vida perfecta, feliz. Felices. ¿Hasta qué punto todo eso es mentira y engaño? Pero es que, Raúl, Porque queremos agradar al claro, otro. y porque vivimos también bombardeados Sí, en todo momento. sí, sí. Por ejemplo, ¿qué me dices tú acerca de la publicidad que hacen las tiendas de moda? Allá vamos a llegar, pero mira, por ejemplo, Mauro, que estamos viendo los factores que nos empujan y empujan a muchas personas a mentir, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos históricos y contemporáneos de los que estamos poniendo, de que la psicología de la mentira ha sido el objeto de estudio en campos como la psicología forense, la política y la publicidad. Ahí era donde quería llegar. Entonces tú estabas adelantándote un poquito, pero tienes toda la razón. En la publicidad, ¿qué?
¿Nos venden qué? Nos venden completamente una mentira, Raúl. Un engaño. Un engaño en todo momento, porque es que mira, Falsedad. a nosotros nos muestran la chica delgada, perfecta, que la ropa le queda así. El estereotipo. El estereotipo. Por Dios, nosotros no somos así. Así no es el común denominador de las personas. Aquí ya vemos gente pequeña, grande, alta, gordita, rubia. En fin, somos completamente distintos y es ahí donde verdaderamente está lo bonito de los seres humanos, lo diversos que llegamos a ser. Bueno, entonces ahí nos están vendiendo una mentira. Otra cosa es que, no sé si has escuchado, por ejemplo, en publicidad donde dice, donde hay tal cerveza hay amigos. Entonces nos venden la mentira de que si consumimos X cerveza, X licor, vamos a estar rodeados, vamos a estar con amigos. Si consumimos X producto, entonces vamos a ser aceptados. Son mentiras que nos Mira, vende por la ejemplo, lo publicidad. que cuando socializábamos, como te comentaba acerca del hombre Marlboro, era ese hombre varonil que se veía muy bien fumando su cigarro, interesante, o el hombre Lucky también, ese modelo bien parecido, alto, de rasgos pues atractivos. Entonces, no, un tipo que está fumándose un cigarro, pues se ve bonito e interesante. Eso hace la publicidad. Y la política también nos vende mentiras. Sí, que en los últimos tiempos nos han vendido mentiras y nos han bombardeado con una cantidad Mauro, de engaños. Y yo te digo, la política del lado que sea, de derecha, centro o izquierda, vende mentiras. Bueno, Mauro, pero entonces, para ir avanzando en el tema, para seguir avanzando más bien en el tema, quisiera que tocáramos un tema que dentro de la mentira, que me parece muy importante, y es la ética de la mentira. Entonces, yo lanzaría la pregunta, ¿es siempre malo mentir? Existen, por ejemplo, Mauro, situaciones en las que la mentira puede ser justificada. ¿Vos qué piensas? Yo creo que sí. Con respecto a las dos preguntas que hago. Yo creo que Comentame. sí. Yo creo... Desde tu ser, desde lo que vos pensás, no está en el guión. Yo creo que sí, Raúl, que sí hay momentos donde es necesario mentir. O sea que siempre no es malo mentir. No, y como también considero que de alguna manera toda mentira tiene algo de verdad. Y imagínate tú, por ejemplo, en el caso de la película, esta persona ya en sus últimos momentos y un paso tan difícil para cualquier ser humano, y por cierto algo para lo que no nos preparan, que es la muerte. Llegar una persona con verdades y de una manera cruel a decir, bueno, te vas a morir, te vas a terminar pudriéndote en un cajón. Yo creo que el decir palabras bonitas, que a pesar de que desconocemos qué ocurre después, es una mentira. Es una mentira, pues es como más benevolente de alguna manera, ayudarle a esa persona a generar ese paso en paz. Bueno. O imagínate yo llegar y decirle a una persona que considero fea, no, qué persona tan fea eres, no, pues me parece pues maluco, ¿no? O imagínate para los que están casados, que tú eres casado, que la esposa te pregunte que si está gorda y tú le digas la verdad. ¿En qué problema te metes? Entonces, Mauro, algunos argumentan ante estas dos preguntas, ¿es siempre malo mentir o existen situaciones en las que la mentira puede ser justificada? Algunos argumentan que la mentira es siempre inmoral y perjudicial, mientras que otros sostienen que puede ser justificada en circunstancias extremas, como para proteger a alguien de un daño grave. Por ejemplo, vayamos a algo, Mauro, tú hablaste de la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas de la lista de Schindler? Bueno, él con mentira y engaño, ¿cuánta gente salvó? Sí, miles, ¿no es cierto? Y dijo mentiras. Muchas. Si él hubiese sido tan honesto de decir la verdad, que toda esa gente hubiera desaparecido. Bueno, y yo tocaba también el tema de la mentira siempre va a ser como inmoral y perjudicial, sobre todo, ¿sabes de dónde? Desde las religiones. Vayamos a la religión judeocristiana, que dice que el infierno irán a ver que en los mentirosos, ¿sí o no? Resulta que Abraham, ¿te acuerdas de Abraham cuando estuvo por allá en Egipto o en otro pueblo extranjero? Fue en Egipto, bueno. Él era casado con Sara, que parece entonces se llamaba Sarai, y era ¿qué? Su hermana media. ¿Y qué le dice él a ella? Que se presente siempre como la hermana. Es una verdad a medias, es mentira. Y así puedes ver muchas en la Biblia. Entonces, hombre, es muy paradójico el asunto, pero yo digo pues que a estas alturas del podcast y la conversación que hemos desarrollado en este momento, es duro decirlo, pero todos mentimos. Pero ¿por qué te parece duro? Porque nos enseñaron desde pequeños que mentir era malo y que no podíamos decirle una mentira porque los mentirosos ¿para dónde van?
para el infierno. ¿Sí o no? Y de hecho el diablo es llamado como ¿qué? En el engañador. O sea, ¿el que engaña con qué? Con mentiras. Que también tocamos ese tema, Raúl, y eso está bastante distorsionado. Recuérdate que hablamos de que traducía el que acusa. El acusador. Pero mira, Raúl, que es que nosotros tenemos el acceso y somos dueños de utilizar las mentiras. Ahora, ¿de qué manera las utilizamos? ¿Cómo las vamos a utilizar? Es que mira que muchas veces decimos mentiras blancas, hay mentiras. Bueno, Mauro, hay otro tema muy interesante, la mentira silenciosa. ¿Sí? Que te están preguntando a ti algo, tú sabes la verdad, pero te quedas callado. Si tú sabes la verdad, tú deberías decirlo, pero con el hecho de quedarte callado, estás utilizando una mentira silenciosa. Bueno, pero esto ya sería... Hay mentiras blancas, hay mentiras benévolas. De todas maneras, yo creo que tenemos el derecho en algún momento a mentir. Y que todos, en algún momento de nuestras vidas, mentimos. Yo creo que todo el mundo, todos los días, en algún momento, en alguna hora, miente. Es que es importante examinar nuestros propios valores y ética cuando se trata de la mentira. Y, Mauro, y oyentes, y considerar las consecuencias de nuestras acciones. Es que, para ir cerrando, yo pienso que la mentira es un fenómeno muy complejo, con raíces profundas en nuestra psicología y en nuestra evolución como seres humanos. ¿Tú recuerdas el libro, no el libro, un ensayo que escribió un escritor norteamericano llamado Mark Twain, que se llama Sobre la decadencia del arte de mentir? ¿Te acuerdas qué decía este señor? Este señor decía, todos mentimos. Y no sé si los oyentes han escuchado que dicen, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, o sea que los hombres y los sabios, lo contrario. Lo contrario. Recuerda que yo te decía ahorita cuando socializábamos cómo está ese dicho que acabas de mencionar de los niños y los borrachos, pero también la gente dice qué tan crueles llegan a ser los niños. Porque a veces con decir la verdad... Porque dicen la verdad de una manera así cruda, cruel. Sí. Pero también qué interesante cuando descubren la mentira y que los puede beneficiar. Y que la utilizan para su propio beneficio. Ahora, algo importante, ya finalizando, Raúl, se nos acaba el tiempo, y es lo delicado que es y en las manos de quién el decir una mentira. Porque una cosa es que tú mientas en tu vida cotidiana y tal vez no haya mucha trascendencia, pero otra cosa es que tengas la posibilidad de dirigirte a masas y que vayas soltando una mentira sin ningún tipo de escrutinio ni investigación y hacer ese daño. Bueno, Mauro, y también existe, y que me iba a quedar por fuera, porque no está en el guión, la mictomanía. ¿Sabes qué es? Bueno, ya esto sí es algo más grave, ¿no? Por eso, un mictómano o una mictómana es una persona que está mintiendo siempre, o sea, no porque se vea en una situación, miren, no estoy justificando la mentira. No hay razón. Exacto, no porque se vea en una situación de riesgo donde debe decir una mentira para salvar su integridad, sino que mienten porque sí, en cualquier conversación, mienten todos los días, mienten en cualquier momento, son unos mentirosos compulsivos. Mitómanos. Eso también es otro asunto bien interesante. Uh-huh. Entonces la pregunta ya para cerrar, y la lanzamos a los oyentes, y es, ¿usted cree que todos mentimos? ¿Usted ha llegado a mentir? ¿Usted miente? ¿O usted hace todo lo posible por decir la verdad? ¿Qué tan cierto es que usted siempre dice la verdad y qué consecuencias le ha traído? Entonces mira qué interesante pues el motivarlos o el provocarlos a hacer esta reflexión con nosotros. ¿Hasta qué punto usted es consciente de que miente en algunas situaciones o circunstancias para su beneficio o para ayudar a otra persona? O en la información que usted da en una hoja de vida, o en la información que usted da en X lugar para poder quedar bien. Bueno, Raúl, vamos llegando entonces al final de este episodio. Voy a comentar algo rápidamente, esto no es mentira, y es que voy a estar muy pendiente de nuestras redes sociales. Me gustaría mucho que comentaran acerca del tema y también que nos sugieran temas. Claro que sí. Recordarles también nuestro correo electrónico, que es kfecoloquio@gmail.com, y nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en ¿dónde más? En streaming.
¿no? En Apple Podcast, en Spreaker. Spreaker. Bueno, Mauro, de mi parte yo pues espero y hablo en nombre de Café Coloquio, esperamos que hayan disfrutado de nuestra exploración de pues este intrigante tema. Bueno, entonces llegamos al final. Raúl, hasta pronto. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.